Está con nosotros Fabián Tejada. Él es reconocido como Master Trainer Internacional de PNL, Hipnosis y Coaching Avanzado número 1 en América Latina y ya está listo para conversar con nosotros sobre los efectos psicológicos y los traumas que ha dejado estas situaciones de conflicto en varias partes del mundo. Fabián, buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola Marjorie, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por el espacio también. Qué grato poderte saludar, qué lamentable que sea bajo todo este contexto de conflicto y de violencia que se está generando en algunas partes del mundo y quisiera que nos hablaras de cómo podemos nosotros tratar de controlar nuestras emociones cuando vivimos en una situación de conflicto y de violencia. Bien, lo mejor siempre para manejar o controlar nuestras emociones cuando estamos en una situación de conflicto, ya sea porque tenemos una guerra que está surgiendo en el mundo o un conflicto profesional o interpersonal, siempre va a ser centrar la atención en nosotros mismos porque es cuando nosotros estamos apreciando un conflicto, nos disociamos de nosotros mismos porque no queremos sentir las emociones negativas. Pero de pronto cuando nos centramos en nosotros mismos, hacemos algo como HERMAT, conectar con nuestro corazón, mindfulness, o simplemente prestar atención a nuestra respiración, a nuestro corazón, regresa la atención a nosotros mismos generando una sensación de bienestar, ¿no? Entonces, dentro de las mejores técnicas que nosotros tenemos para que una persona sea capaz de controlar sus emociones, ya sea que esté con ira, con rabia, impotencia, tristeza, siempre va a ser regresar la atención a uno mismo y darle la atención a nuestro corazón, inhalando y exhalando de una forma un poco más lenta, ¿no? Eso sería la primera recomendación, ¿no? No necesariamente que regrese la atención a nuestro cuerpo y sintamos el miedo a flor de piel, aunque podría ser, sino que más bien nos enfoquemos en generar emociones regenerativas, enfocadas en el corazón, estados de gratitud, estados de abundancia para poder entender o sacar los aprendizajes del conflicto que está sucediendo, pero también para generar bienestar en nosotros mismos, que creo que ahora es vital que todos nosotros conozcamos y hagamos, ¿no? Sí, Fabián, hoy estuvimos conversando con un venezolano que está en Israel y que nos comentó su experiencia traumática de lo que vivió justamente el pasado 7 de octubre. Para esas personas que han vivido situaciones traumáticas, ¿cómo desconectarse de esos pensamientos bucles que van y vienen a nuestras mentes continuamente? Lo primero que van a tener que buscar hacer es resetear su cuerpo, resetear su fisiología, porque todos los traumas se van a guardar en el cuerpo, se van a guardar con dolores en el pecho, la pierna se le paraliza cada vez que escucha un grito o cada vez que escucha un disparo. Entonces tenemos que buscar resetear el cuerpo. Hay muchas formas en cómo uno puede hacerlo, desde baños de agua fría al estilo Wim Hof, que eso ayuda muy bien a que nosotros podamos generar cierto estrés en el cuerpo para que el cuerpo empiece a regenerar por sí solo, o podemos utilizar una meditación mindfulness, lo que comenté hace un momento, para poder regresar a nosotros, generar estados regenerativos y el mismo cuerpo emocionalmente vaya sanando, ¿de acuerdo? Tenemos que entender también de que hay muchos conflictos o problemas mentales, a la vez emocionales, a la vez energéticos, a la vez fisiológicos. Entonces, si es posible abordar todos los campos del ser humano, porque yo puedo mentalmente, ¿no? Decirme, bueno, ya estoy en un lugar seguro, esto ya pasó. Mentalmente puedo decirme ese tipo de cosas, pero emocionalmente mi mente inconsciente o subconsciente quizás no lo va a entender, va a pensar de, ¿y qué pasa si nos sucede de nuevo? ¿Y qué pasa si nos vuelven a atacar? ¿Y qué pasa si pierdo esto? Entonces, para evitar que suceda eso, que es un poquito la disociación que explicaba entre la mente consciente e inconsciente, debemos hacer un trabajo de liberación emocional sí o sí, que sea consistente. Hay muchas técnicas como EFT tapping, time therapy, hipnosis, que nos permita realmente liberar esas emociones ancladas por eventos negativos del pasado, ¿no? Porque todos sabemos de que de pronto nuestra mente va a grabar los momentos de alta intensidad emocional negativa, ¿no? Entonces, de pronto un disparo significa muerte, entonces cada vez que yo escucho un disparo, mi mente va a reconocer como, uy, algo está sucediendo, cuando de repente estás viendo el televisor y hay un disparo en, en el televisor, ¿no? Por más Sí. absurdo que suene, para la mente de la persona ha generado esos anclajes y significa mucho, ¿no? Entonces hay que Sí. definitivamente trabajar eso. Esto que ha pasado en el Medio Oriente ha tenido también un impacto en varias partes del mundo producto de los hechos de violencia que se han suscitado. Por ejemplo, el día de ayer en un colegio de aquí del Doral se activó
una alerta amarilla donde resguardaron a los estudiantes, impedían la entrada y la salida a estas instituciones educativas por lo que fue una falsa alarma. Quisiera que nos hablaras de cómo transmitirle esta información a los niños sin generar más zozobra de la que ya puede haber en el colectivo. Bien, lo primero que hay que definir o hay que entender es cuando nosotros buscamos o enfocamos el trabajo en un contexto como en el colegio, obviamente se tienen que dar directivas, se tienen que explicar, hay reglas, hay normas que tienen que ser respetadas para proteger a los niños, ¿no es cierto? Eso tiene que quedar bien explicado. Sin embargo, yo considero que eso es lo que se hace bien. Lo que quizás hay un problema y es algo que se tiene que trabajar es la parte emocional como tal, ¿no? ¿Qué es lo que emocionalmente los niños están aprendiendo cuando de pronto ven que pueden ser atacados en todo momento? ¿No? Entonces, eso va a generar que ellos aprendan en su mente subconsciente de que el mundo es peligroso, el mundo es caótico, no se puede vivir en un mundo feliz, el mundo es difícil de poder ser, digamos, vivido. Y ese tipo de creencias va a generar problemas en el futuro, va a generar problemas laborales, profesionales, van a ser personas que quizás van a tirar la toalla en algún momento porque van a decir el mundo es difícil por todo lo que yo viví en mi infancia. Entonces, eso es lo que va a impactar directamente en su futuro. Quizás ahora se note como, bien, los estamos protegiendo, pero inconscientemente ellos van a presenciar un mundo que quizás es inseguro. El doctor Gabor Mate, que es uno de los doctores psicólogos también más reconocidos hoy en la actualidad, hablaba un poco más de esto y mencionaba de que los niños tienen que saber de que ellos están seguros, están siendo protegidos, ¿no? Y no solamente con órdenes de aislarlos porque hay una falsa alarma, sino también que tienen que recibir amor, de los papás tiene que venir, hijo, estás en un lugar seguro, yo estoy aquí para protegerte. Y no solamente en palabras, ¿no? Sino también emocionalmente conectando con el corazón del niño. Ese es el verdadero trabajo que vamos a tener que hacer si no queremos que este tipo de creencias de un mundo inseguro en un futuro nos jueguen, digamos, en contra al momento de querer alcanzar éxito profesional, personal y todo eso, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que trabajar para que ellos sientan y tengan la sensación de seguridad. No solo decirles, sino hacerlos que sientan. Y para eso los profesores, para eso los padres, deben conectarse en ese estado de amor para poder conectar en el corazón de los niños y generar esa estabilidad que, por cierto, estamos regulando también la frecuencia cardíaca de su corazón y va a poder generar gratitud, abundancia, amor, cariño y esas emociones que finalmente nos sacan de todo este tipo de pensamientos conflictivos, ¿no? Sí, a propósito de eso que estabas comentando, quisiera que hablaras acerca de la respiración consciente, la importancia de respirar en esos momentos en los que nos sentimos verdaderamente compungidos, con miedo, con ansiedad, porque últimamente hemos visto muchas personas manifestando ataques de pánico y de ansiedad. Sí, por supuesto. Lo primero que tenemos que saber es de que cuando pasamos a un estado negativo, ya sea pánico, ansiedad, depresión, miedo, lo primero que va a cambiar es nuestra respiración. Y nuestra respiración también tiene una comunicación directa con la frecuencia cardíaca que nosotros empezamos a emitir. Entonces, cambia nuestra respiración. De repente es un poco más rápida o de repente es un poco más lenta, que es en el caso de la depresión, corta. Entonces es como que le perdemos el sentido de la respiración y también nuestro corazón empieza a bombear de cierta forma incongruente, ¿no? Como le decimos en el contexto de coherencia cardíaca, que son estas técnicas del Instituto de Hermath, generan incoherencia cardíaca, ¿no? Entonces eso genera inestabilidad, eso hace que solo accedas a la parte de tu cerebro que tiene las memorias de miedo, de inseguridad, de pánico, de ansiedad. En ese momento, cuando entras en ese estado de pánico, de ansiedad, no puedes acceder a tus memorias, a tu experiencia, a la intuición, a la creatividad que te permita decir, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Qué puedo hacer aquí? No. Simplemente empiezas a reproducir memorias negativas del pasado con más frecuencia y eso hace que entres en más pánico, entres en más miedo. Entonces, cuando hablamos de respiración consciente, es de que tú simplemente prestes atención y que tu respiración sea larga y profunda y a la vez controlada. No es simplemente como, sino que inhalas y controlas mientras inhalas y exhalas
de forma controlada, ¿no es cierto? Ya sea 5 segundos de amplitud, ya sea 8 segundos, 10 segundos, dependiendo de la capacidad pulmonar que tengas en ese momento, pero lo mejor es poder recuperar. Cuando tú recuperas o eres consciente de tu respiración, a la vez tu frecuencia cardíaca se está nivelando, empiezas a acceder a tus memorias, a tu parte consciente, a tu cerebro, al cerebro de tu corazón, que te va a permitir tener esa intuición, esa creatividad para resolver el problema que tienes al frente, ¿no? Y mucho mejor que cuando en esa respiración le prestas atención a tu corazón, porque eso acelera el trabajo para entrar en un estado de agradecimiento y amor. Que recuerden eso, que cuando nosotros entramos a un estado de agradecimiento, de amor, entonces también estamos generando coherencia cardíaca, y cuando estamos generando coherencia cardíaca, como dice el doctor Joyce Dispenza, es la forma más rápida para poder acceder también al poder superior, a la creatividad, a la inteligencia infinita y todo eso, ¿no? Entonces, de pronto nos sentimos en la capacidad de resolver el problema que tenemos al frente. Fabián, ¿qué pasa cuando la persona, además de estar informada, pasa todo el día viendo este tipo de noticias, alimentando lo que significan estas emociones, estas imágenes, el estrés, el cortisol? ¿Cuál es el impacto que esto tiene en nuestro organismo? El impacto es directo, es negativo. El resultado probablemente que te ofrezca esto es un resultado no deseado, porque es lo que estamos alimentando a nuestra mente subconsciente, ¿no es cierto? Imaginemos que si yo cojo una naranja y exprimo una naranja, lo que va a salir de la naranja es naranja, ¿no es cierto? Jugo de naranja o zumo de naranja. Entonces nuestra mente subconsciente actúa de la misma forma. Cuando nosotros alimentamos de noticias negativas todo el tiempo, eso se guarda en nuestra mente subconsciente. Y de pronto, cuando estamos en un momento difícil en la vida, en un momento de presión, es como si nos sintiéramos presionados, y lo que va a salir de nosotros es probablemente temor, pánico, reacción, posición de defensa, irritabilidad, porque con eso estamos alimentando nuestra mente subconsciente. El problema también de eso es de que eso en algún punto va a limitarte para que tú puedas tener éxito personal y éxito profesional, porque en el momento que estás avanzando y creciendo y de pronto tienes una dificultad y tú dices, uy, no, esto es difícil, mira lo que está sucediendo, no creo que pueda salir de esto, entonces genera un pesimismo frente a todo lo que tú vas a hacer en el futuro, ¿no? Y además también recuerden de que recibir o alimentarnos de muchas noticias negativas genera ya un estado de incoherencia, un estado negativo. Entonces, de por sí no vamos a generar optimismo, no vamos a tener esas ganas de ver el mundo, de ser curiosos, de experimentar, de ir detrás de nuestros objetivos, y no vamos a sentir miedo frente a cada reto, ¿no? Entonces, definitivamente deberíamos controlar cómo alimentamos nuestra mente inconsciente de alguna forma, ¿no? Sí, y definitivamente tenemos que desconectarnos y renovar energías. Por cierto, hablando de este tema, entiendo que vas a dictar próximamente en el mes de noviembre unas masterclass gratuitas. Quisiera que nos amplíes la información para todas las personas que nos están viendo y que quieran hacer esta masterclass, que yo pues lo certifico. De verdad que la enseñanza y lo que uno aprende es increíble. Muchísimas gracias, Mayor. Sí, por supuesto, estamos ya dictando unas masterclass en Miami para todas las personas que quieran un poco más de información y puedan asistir de forma gratuita para aprender un poco más de esto. Entonces pueden escribirme en mis redes sociales en Fabián_Tejada_PNL en Instagram, o AHPNL_oficial también en Instagram. Me pueden buscar ahí, en realidad tengo presencia en todas las redes, pedirme la información para que les pueda separar un cupo y bueno, puedan aprender un poco más de esto, porque creo que esto es importante y necesario para todos. Independientemente estés en un lugar donde no estés viviendo necesariamente la guerra, créeme, estamos teniendo muchos programas en nuestro subconsciente que creemos de que estamos realmente en guerra, y eso nos impide avanzar a nuestros objetivos. Así que si queremos aprender a liberarnos de todo esto, técnicas eficientes, en realidad las más poderosas a nivel mundial, bueno, eso lo vamos a ir viendo en la masterclass, así que quedan todos invitados. Gracias, Fabián, por acompañarnos el día de hoy y por compartir con nuestra audiencia estas herramientas que nos permiten desconectarnos un poco de lo que está pasando y tratar de procesar todas estas emociones de la mejor manera. Feliz día para ti, y estaremos muy atentos para compartir con la audiencia toda esta información valiosísima que vas a compartir a través de esta masterclass en el mes de noviembre. Feliz día y feliz semana. Muchísimas gracias, Mario, y un abrazo para ti también. Gracias. Gracias. Era Fabián Tejada acompañándonos el día de hoy. Él es Master Trainer en programación neurolingüística.